Reciban un cordial saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como de los demás magistrados de la corporación. Bienvenidos a la segunda conferencia sobre expediente judicial electrónico, octava actividad académica del segundo ciclo de capacitaciones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, organizada por el Centro de Documentación Judicial CENDOC, la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para propiciar una adecuada utilización de estas tecnologías en la gestión judicial y administrativa, dando así cumplimiento a los acuerdos 11.532, 11.549 y 11.567 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión del confinamiento y para garantizar la prestación permanente y eficaz del servicio de justicia, dando continuidad a la actividad del pasado miércoles 8 de julio, donde nos acompañó y hoy nuevamente nos acompaña el magistrado Héctor Peña Salgado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, asiduo facilitador de la Escuela Judicial en el programa Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y quiero aquí hacerle un reconocimiento al doctor Peña, quien ha liderado desde mucho antes de la pandemia la utilización de todas estas herramientas disponibles a través de la contratación del licenciamiento de estas herramientas colaborativas de Office 365. También el doctor Peña, como ustedes saben, ha desempeñado cargos como juez civil, como juez administrativo y docente universitario, escenarios desde los cuales ha propendido siempre por la adecuada implementación de las tecnologías en la labor jurisdiccional. Desde su amplia experiencia profesional y académica, hoy nos hablará sobre el expediente judicial electrónico, la digitalización certificada, los expedientes híbridos y los expedientes digitales, entre otros temas útiles para generar estrategias y experiencias positivas que faciliten la transformación digital de la Administración de Justicia, por la cual desde hace más de 2 años, como les mencionaba, viene trabajando el Consejo Superior de la Judicatura. Una vez finalice la exposición, nuestro expositor se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular en el chat de participación. Asimismo, todas las inquietudes sobre conectividad, registro, evaluación de esta actividad pueden hacerlas y nuestro equipo de la Escuela Judicial estará presto para resolverlas. Asimismo, al finalizar esta exposición, en pantalla aparecerán 2 códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación. Bienvenido, doctor Héctor Peña. Usted tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Un saludo especial al Consejo Superior de la Judicatura, representado por la doctora Alexandra Remolina Botía. Un saludo especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, representada por la doctora Mari Lucero. Un saludo especial a todos los hermanos de la rama judicial, a nuestros queridos hermanos de la Procuraduría, de la Fiscalía, a los muy queridos amigos, abogados litigantes, a los estudiantes de Derecho que nos acompañan. En fin, quiero estrechar con ustedes un gran abrazo e invitarlos a que no pasen muy aburridos estos 55 minutos que voy a estar con ustedes. Siguiendo la tradición que tenemos, vamos a hacer una presentación, vamos a seguir una presentación. Permítame en un segundo, la voy ubicando. Y con esta presentación seguimos la charla que veníamos manejando hace un momento. Entonces, haciendo un recorderis de lo que hicimos el miércoles pasado, les manifestaba que en estos momentos es muy importante la solidaridad, el trabajo en equipo y en cierto sentido recordar esa fórmula matemática que nosotros recordamos la vez pasada, que innovación más conocimiento es igual a desarrollo. Entonces, hoy vamos a despertar, a trabajar un poquito con la letra I,
o sea, en la parte de la innovación. Ese es el objetivo de esta clase para esta tarde. Adicional a eso, también les recuerdo para las personas que estuvieron la clase pasada, que la clase pasada hicimos un viaje por París, haciendo un recorderis al Tour de Francia, y dijimos que no hay proceso digital si no recorremos las 5 etapas, pero solamente no son ordenadas. Nosotros podemos coger una solamente o cualquiera de las 5 o todas las 5 al tiempo, en fin, pero hay que recorrer estas 5 etapas para poder llegar algún día al proceso judicial electrónico. Pues bien, haciendo un parangón y haciendo hecho ese recorderis, hoy vamos a dedicarle la clase a Roma, y por una sencilla frase que nosotros usamos en Colombia: todos los caminos conducen a Roma. Esa es la clase de hoy. Entonces, haciendo ese parangón, ya tenemos en la figura por qué nosotros decimos que todos los caminos conducen a Roma. Observen en pantalla completa el tema. Entonces, decíamos que haciendo uso de las tecnologías, el proceso judicial no se mueve, el proceso judicial va a estar quieto, contrario a lo que ocurre actualmente con nuestro expediente o nuestra carpeta, que es la que estamos moviendo y la vamos completando. En el caso del expediente digital, vamos a tener el expediente digital quieto, habíamos dicho que en la nube, y en la nube lo vamos construyendo. Entonces, ¿quiénes lo construyen? Las partes, los terceros, los apoderados, y naturalmente aquí me faltó, o imaginativamente ustedes ven aquí la actividad que haga el juez diariamente. Entonces, todos, partes, terceros, apoderados y juez, vamos construyendo, tal como lo indica la figura y las flechas, a una nube donde nos aparece un cuaderno principal, unos incidentes, un cuaderno de medidas cautelares y otros cuadernos que necesitemos abrir con ocasión del proceso. Y eso en su conjunto, este marco grande, es el que nos va a decir que es el expediente electrónico digital. Pues bien, para la segunda instancia nosotros estábamos acostumbrados a que la flecha continuaba hacia el tribunal o el juzgado de nuestra segunda instancia o a las cortes. Pues resulta que no. También en este momento nosotros nos dirigimos a construir desde la segunda instancia hacia la nube, lo que hagamos en segunda instancia, lo mismo las cortes, especialmente estoy hablando de la Corte Constitucional, aquí en el proceso de tutela o en el evento en que esté el proceso en las cortes de cierre. Y toda la actividad que se haga en secretaría también se alimenta en la nube. Entonces observemos que nos cambia un poquito el diseño y el manejo de lo que estábamos viendo. Esta figura nos es muy ilustrativa porque esto nos permite a todos de alguna manera entender mentalmente hacia dónde nos dirigimos. Entonces, con esto dejamos la introducción y acuérdense que vamos a trabajar la letra I, la innovación. Innovación, tenemos mentalmente dispuesta la innovación. Esta presentación, que la vamos a llamar Experiencia Integral de Servicio al Ciudadano, acuérdense, nosotros vamos a trabajar para nuestros usuarios y como si estuviéramos en una empresa para nuestros clientes. Como diría el abogado litigante, yo necesito trabajar para mi cliente. Entonces es muy importante estos 3 puntos. Estos momentos de verdad son los que esencialmente queremos del cliente, a ver si satisfacemos su necesidad. Nosotros en la rama judicial no estamos acostumbrados a estos momentos de verdad, pero esencialmente en la parte de innovación quiero dejarles claro que nosotros nos debemos a nuestro público y de alguna manera tenemos que saber la verdad
de la atención que nosotros estamos dando. Los tiempos de la pandemia hay que buscar este infortunado momento de la humanidad con algo de beneficio y sacarle el mejor provecho. Y uno de los provechos que podemos sacar es que necesitamos descubrir estos momentos de verdad que vienen de parte de nuestros usuarios y conservar la identidad digital de todos los ciudadanos y poder dejar un rastro en la nieve de todas nuestras actividades en la red, por cuanto nosotros somos representantes del Estado y como representantes del Estado tenemos que ser transparentes. Por eso es muy importante que hoy en día, ya lo vamos a ver más adelante, es más importante el correo electrónico que quizá la misma cédula de ciudadanía o el pasaporte. Ustedes me van a decir que estoy exagerando un poco, que cómo así que el correo electrónico hoy es la identidad de las personas. Pues les afirmo categóricamente que sí. Hoy tenemos que identificarnos con nuestro correo electrónico, con nuestro número de celular, porque se ha considerado que el número de celular es de uso personal. Entonces, unido el correo electrónico al número de la cédula, al número del celular, unido hasta el restaurante donde vamos de vez en cuando a almorzar, todos esos elementos en conjunto nos identifican digitalmente. Ustedes ya han tenido la experiencia por los bancos y las transacciones financieras que le dicen a uno, vamos a identificarlo de tal manera que sepamos que usted realmente es Héctor Peña. Entonces me preguntan, señor, recuérdenos si tiene cuenta de ahorros en el banco tal. Entonces uno decir sí o no. Claro, es una manera en que la persona se está asegurando, la del otro lado, de que uno es fulanito de tal porque uno sabe en qué banco tiene su cuenta de ahorros. ¿En qué banco tiene la hipoteca del apartamento? En tal banco. Otro motivo de identificación. Entonces observen que la identidad digital se va llenando poco a poco con otros elementos que en la rama judicial no estamos acostumbrados a manejar, pero que en un futuro cercano, diríamos desde ya, tenemos que ir manejando. El concepto que hablamos la clase pasada denominado identidad digital. Y lo tercero, que es lo que más nos cansa, la medición. Todo nos toca medirlo, de tal manera que se mide la satisfacción del servicio, se mide la actividad, se miden los tiempos, se mide la velocidad del Internet, se miden las personas que consultan nuestro banco de datos, en fin. Y eso nos da la oportunidad de pasar a la siguiente gráfica. La siguiente gráfica nos va a decir lo siguiente. Señor servidor público, permita medir lo que usted está haciendo. Si usted no permite medir lo que usted está haciendo, pues difícilmente podremos saber si vale la pena esta revisión periódica. Si nuestro usuario está satisfecho. ¿Cómo podemos mejorar nuestro conocimiento? Acuérdense, innovación más conocimiento. Aquí estamos trabajando la C del conocimiento. Entonces son factores que nos permiten llegar a esas buenas prácticas. Buenas prácticas. En fin, nosotros iniciamos un proceso de identificación de buenas prácticas en los despachos judiciales e invitamos a los servidores de que con alguna periodicidad, sugerimos cada 3 meses, se hiciera una reunión entre el grupo de trabajo, entre nuestro equipo, y se plasmara en un documento, hoy toca decir un documento digital, que los errores cometidos o las buenas ideas que nos presenten los servidores tienen que quedar documentadas. Acuérdense de una cosa, lo que no está documentado no existe. Entonces nos enseñan los de calidad. Entonces, si documentamos en un acta digital, en video o algún documento en la cual
nos comprometemos a mejorar nuestras acciones, pues a eso es lo que se llama plan de mejoramiento. En algunas partes se ha confundido el tema plan de mejoramiento con manual de funciones. Yo no quiero entrometerme en ese punto. Quiero hacer énfasis en que nosotros merecemos mejorar y de alguna manera ese mejoramiento tiene que ver con las funciones que nosotros hacemos en el día a día. Al final de la tarde, todos tenemos una conciencia y decimos, le embarramos acá, pudimos haberlo hecho mejor, o se me alumbró el bombillo y voy a proponer esta mejor idea. Entonces, con el propósito de innovar, si permitimos medir las cosas, nos acercamos al conocimiento y hacemos un banco de buenas prácticas, las compartimos con nuestros compañeros de trabajo, con el vecino, o mandamos al Consejo Seccional nuestra buena práctica para que se promocione y se publicite, pues estamos haciendo un conocimiento colectivo, que es lo que necesitamos, un liderazgo colectivo para sacar a nuestra Colombia adelante. Y esta promoción interna de las buenas prácticas, que está en el último párrafo, nos permite adoptar ese modelo de mejora continua. Tal vez una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida, no me tocó de esa manera, es que cada vez que los superiores o la necesidad de la vida me decía, tienes que cambiar, tienes que innovar, tienes que pensar en algo nuevo, en ese momento pensaba en cosas muy grandes. Y alguien me decía, no piense en algo nuevo porque no hay dinero, tienes que pensar en algo nuevo con lo que hay. Entonces me acostumbré de crisis en crisis económica a pensar en algo nuevo, pero usando los recursos que tenemos actualmente. Entonces, esa innovación al conocimiento solamente la puedo invitar es con lo que hay. No soñemos con lo que no hay porque dinero no hay, no nos va a llegar las cosas, el mundo está muy difícil. Entonces, con lo que hay, con las herramientas que tenemos en casa, debemos salir adelante. Y las herramientas que tenemos en casa, veo yo, considero yo, que son suficientes para iniciar, para sostener un poco el proceso digital algún tiempo, por lo menos podemos aguantar, como dijo el gobierno nacional en el decreto 806, 2 años en esta pandemia, y ahí miramos a ver si aguantamos más o ya necesitamos de un nuevo modelo, o con lo mismo que tengamos en 2 años, hacemos un plan de mejoramiento para soportar los siguientes 2 años, en fin. Pero la esencia de esta charla es innovar con lo que tenemos en casa, con las mismas herramientas que tenemos en casa, con un mejor conocimiento. Y cada pasito que demos adelante, a eso lo podemos nosotros llamar desarrollo. Con esta breve introducción a la clase, entonces me permito ya entrar en materia. Bien, la pregunta más frecuente que me hacen y que se hacen ustedes, porque yo no estoy descubriendo aquí nada extraño, simplemente lo estoy haciendo memoria de lo que escucho de parte de nuestros compañeros y hermanos judiciales, la pregunta que me hacen es, ¿y cuál es la norma que nos autoriza a nosotros de pasar de lo papel al digital o de la carpeta medio digital a un proceso digital en la nube? Pues queridos amigos, la norma existe desde 1976. Es nuestra ley estatutaria, ley 270, en su artículo 95. Pero es más, nuestra constitución política también trae varios artículos dedicados a la tecnología y obliga al Estado a que de los recursos que obtenga se le dé prioridad a la inversión en tecnología. No sé si el Estado ha hecho mucho o poquito, no lo sé, o si ha invertido todo o nada, en fin, pero sí he visto que el Ministerio de Comunicaciones está preocupado por tener internet en todos los municipios de Colombia. Eso es muy importante para la rama judicial, porque si los municipios de Colombia tienen internet, la rama judicial va a tener internet en sus despachos y el usuario
va a tener internet que se lo debe facilitar la alcaldía o las personerías municipales para aquel usuario que no tiene acceso a internet en su casa o no sabe qué es un correo electrónico, en fin. Entonces, se estableció la obligación para las personerías y alcaldías, sobre todo de la Colombia rural, de prestarle apoyo a nuestros campesinos en ese punto. Pero bueno, lo que estábamos definiendo era que constitucionalmente y el artículo 95 de la ley 270 ya tiene el deber para toda la administración pública judicial de construir sus procesos a través de los mensajes de datos. Entonces tenemos que hacer los expedientes y la comunicación. Aparentemente uno lee esto descuidadamente y no ve dos cosas distintas, pero sí hay dos cosas distintas bien definidas por la tecnología. Tenemos que tener comunicaciones y expediente digital en un solo momento y al tiempo presente, aunque son distintos, claro, comprendemos que una cosa es el expediente digital y otra cosa es la comunicación que exista del despacho con los usuarios o con otros entes del Estado. Pero claramente el artículo 95 nos habla de la formación de expedientes, de la incorporación avanzada de la tecnología a la administración de justicia. Pero el párrafo más importante es el inciso segundo. Y dice que los juzgados, tribunales y corporaciones podrán utilizar cualquier medio técnico, electrónico o informático o telemático para el cumplimiento de sus funciones. Digo cualquier medio técnico porque se ha dado una lucha tremenda para saber si está el medio autorizado o no, que si se puede por este medio o no. La ley estatutaria dice que cualquier medio que esté en el mercado. Claro, yo tengo la obligación de decirles a ustedes que a título de recomendación, simplemente de recomendación, debemos usar los medios que tiene la rama judicial comprados, porque primero, pues no vamos a hacer uso ilegal de tecnologías piratas. Segundo, vamos a hacer uso de tecnologías que nos den la seguridad de mantener la información al servicio de la rama judicial, porque nosotros podemos hacer las videoconferencias por Zoom o por Hangout, en fin, cualquier otro mecanismo o plataforma que existe en el mercado. Pero inmediatamente nos toca bajarlo a un CD o a una memoria USB o a un disco duro para tener la información al servicio del proceso, porque no son plataformas que estén al servicio de la rama. Por eso la rama judicial adquirió el servicio temporal, digo yo, mientras la vigencia de esos contratos a Microsoft. Luego la recomendación es usar las herramientas de Microsoft, que además debo contarles que por cada correo electrónico que tenga un servidor judicial nos da la posibilidad de tener en un caso una memoria suficiente para sostener un proceso. Por cada correo mínimamente hay 1 terabyte. En otros casos nos ofrecen 5 terabytes por cada correo. Luego, con 1 terabyte nosotros podemos sostener el juzgado suficientemente por 2 años, 3 años. Claro, habrá excepciones de que un solo proceso ocupe el terabyte, como nos ha ocurrido con procesos muy grandes desde el punto de vista digital. Pero en general, un juzgado medio, les cito por ejemplo el octavo penal del circuito de Bogotá, ellos ya llevan digitalizados todos sus procesos y van trabajando 2 años con el mismo terabyte. No ha habido necesidad de ampliarle la memoria a ese juzgado fuera del que se da institucionalmente. Luego, cualquier juez de Colombia puede montar sus procesos teniendo un correo electrónico institucional y está recomendado por la rama judicial conforme al inciso segundo del artículo 95. Ya les digo, con protección constitucional. Aquí tenemos más o menos una definición de lo que pudiera ser un proceso electrónico. A pie de página está la cita del autor, pero en general es lo que hacen
con la demanda, la contestación, las citaciones, la recepción de las pruebas, las actas que se levanten, los autos y sentencias, y a eso el autor lo llama composición. Nosotros lo vamos a llamar expediente. Es el expediente que se va levantando, se va componiendo de los actos procesales, cualquiera que sean, en la cual intervienen todos, partes, terceros y aparato judicial. En formato digital o electrónico. Aquí vamos a tener una diferencia técnica muy grande si es digital o es electrónico. Rápidamente trato de darle la diferencia, pero para el caso no es muy importante. Lo que quiero decir es que todo lo que tenga una combinación de imanes y energía eléctrica es lo que se llama electrónico. Así, por ejemplo, una fotografía es un documento electrónico. Un fax es un documento electrónico porque para su producción, transmisión y almacenamiento vamos a necesitar un electrodo que es de imán y una energía eléctrica, como su nombre lo indica, electrónico. En cambio, el formato digital es aquel que usa el lenguaje binario para la producción. Entonces, siempre hay una distancia grande entre lo que es el lenguaje digital y el lenguaje electrónico. Digamos que el concepto más grande universal es el electrónico. Y ya un concepto muy especializado que usa el lenguaje binario para la construcción de los documentos, entonces a eso se le llama digital. Cada vez que encontremos un lenguaje de dos cifras, ceros y unos, o blanco y negro, a eso se le llama binario. Ese lenguaje binario nos construye el lenguaje digital. Pero más que una explicación técnica no nos conduce a mucho. Claro, desde el punto de vista probatorio sí nos trae grandes diferencias, porque de una forma se hace la contradicción del documento simplemente electrónico con respecto al documento digital. La contradicción es distinta y ya la vamos a ver más adelante. Por eso me detengo un poquito en explicar la diferencia entre el lenguaje electrónico y digital. Entonces, lo general lo vamos a llamar electrónico y lo especial que esté en lenguaje binario se va a llamar digital. Todo eso en su conjunto es lo que nos va a permitir construir, componer, como dice aquí Illán Fernández, que es el autor de donde tomé esta definición, componer, hacer la composición de diferentes piezas procesales que nos van a formar el expediente. Entonces, con ese vuelo de pájaro en la definición, vamos a trabajar. Después de nuestra ley estatutaria 270, viene el Código General del Proceso. El Código General del Proceso fue hecho para fomentar la tecnología. Tuvo esa maravillosa idea de apuntarle a la construcción del proceso electrónico, y en muchos artículos, no uno, sino muchísimos, que vamos a ver algunos a continuación, se refieren al proceso judicial electrónico. Entonces, a título de ejemplo, el artículo 122 nos dice de la formación y archivo de expedientes. Entonces dice, cuando el juzgado tenga una plataforma donde pueda hacer expedientes digitales, hágalo. Nos hablan del plan de justicia digital. Sé que el Consejo Superior, en sus acuerdos, que los vamos a citar más adelante, configuraron hace algún tiempo un plan de justicia digital y ahora se hace necesario con ocasión de la pandemia como una redefinición de ese plan de justicia digital y más para ponernos a tono de lo que el gobierno exige. Porque con ocasión de la emergencia económica, el señor presidente, en su leal saber y entender, dictó el decreto 806 de 2020, y este decreto 806 prácticamente modificó todo el procedimiento judicial desde lo técnico para pasarlo a lo electrónico o tecnológico. Entonces, esa es la finalidad del decreto 806 y tocó varios elementos
del Código General del Proceso, y al tocar el Código General del Proceso, pues nos toca todos los procedimientos laboral, familia, contencioso administrativo, en fin. Entonces quiero decir que es muy importante hoy en día el decreto 806, y en el artículo 4 también hizo un análisis de lo que es un expediente y nos dijo, es la conformación cuando que se deba armar un expediente digital cuando no se tenga acceso al expediente físico que se encuentra en la sede judicial. Entonces nos dijo, si va a haber justicia digital desde casa, con trabajo en casa, pues tenemos que dar la autorización y legalizar todo el trabajo que se haga en casa para conformar el expediente judicial desde casa, porque no tenemos acceso al expediente físico. De ahí que en la clase pasada les decía que, a propósito, no me han comentado nada del fondo de pantalla porque estamos en aula de clase. Entonces, si no tenemos el expediente físico y la idea es a futuro que lo abandonemos, entonces podemos construir el expediente digital porque así lo dijo el decreto 806 y nos lo impuso la pandemia. Entonces, así como vamos a referirnos al Código General del Proceso, tenemos obligación de referirnos al decreto 806, que a propósito es ley de la República y está habilitado, así sea decreto, a modificar la ley. Entonces nos referiremos a que el decreto 806 está en la categoría de leyes de la República. Muy bien. El artículo 95 del Código General del Proceso igualmente nos habla de los documentos emitidos y se puede decir que si están en un soporte gozan de validez y eficacia como si fuera un documento original, porque queda garantizada su autenticidad, su integralidad y el cumplimiento de los requisitos de las leyes procesales. Este documento, este artículo 95 pareciera un artículo como de cajón, pero es muy, muy importante, porque esto nos determina lo siguiente. Si nosotros tenemos documentos digitales, pues estos documentos deben presentarse digitalmente al proceso. Si nosotros tenemos documentos en papel y los digitalizamos, debemos presentarlos al proceso digitalizados. Ustedes ya están observando, ya me están abriendo los ojos, ya vi unos ojos por ahí bien abiertos de asombro. Lo que quiere decir es que nosotros debemos evitar volver papel lo que viene digitalizado porque pierde su autenticidad y pierde su integridad como documento digital. Esto es, si nosotros tenemos una prueba digital, debemos presentarla en forma digital al expediente. Si nosotros tenemos una prueba en papel, pues nos da alguna facilidad presentarla al proceso digitalmente y adquiere la autenticidad y la integralidad por el hecho de volverla digital. Entonces adquiere una presunción de autenticidad. Pero lo que no debemos hacer es que si tenemos documentos digitales, los volvamos papel y los presentemos al expediente como papel, porque pierden su autenticidad. Y la manera de la contradicción cambia sustancialmente. Entonces, si hacemos esa operación, basta que la contraparte desconozca el valor probatorio del documento y pierda el valor probatorio de lo que se presentó al proceso en papel. En cambio, si nosotros presentamos el documento digital o digitalizado, el medio digital, y la contradicción se da en audiencia pública, entonces va acompañado de la presunción de autenticidad. Y al ir acompañado de la presunción de autenticidad, a la contraparte le toca tacharlo de falso. Esta es una discusión, no es una afirmación. Sin embargo, les dejo el tema planteado porque va a ser muy importante a futuro, de una vez determinar
que la práctica que se está haciendo de volver a imprimir lo digitalizado lleva consigo la pérdida de autenticidad. Para mí es la consecuencia lógica de este artículo 95. Entonces observemos que no es un artículo tan inocente el planteado ahí. Entonces, vea el inciso segundo del 95. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan los términos que establezca la ley. De este inciso segundo ya habíamos hablado recientemente en la otra clase y habíamos dicho que la rama judicial debe ser muy responsable con los datos que las partes le den a la rama judicial para su administración, de tal manera que los debe guardar con mucho celo como un buen padre de familia para evitar que la publicidad o el mal manejo que se le dé estos datos le cause daño a las personas. Y ahí vamos a hablar más adelante de unos términos que nos evitan causarle daño a las personas por hacer publicidad de los datos que ellos nos confiaron para su guarda. Muy bien. Siguiendo con el Código General del Proceso, aparecen los deberes del juez y en los deberes del juez está hacer uso de los medios tecnológicos que disponga el despacho. El artículo 74 nos habla de los poderes, pero este artículo fue modificado por el artículo 5 del decreto 806. Y hoy los poderes que se den en medio digital, que lleguen al juzgado en medio digital, acudiendo a la presunción que ya les hablé del artículo 95, pueden llegar sin firma del poder dante. En razón a que por el simple hecho de haber sido producido, transmitido o almacenado en un medio digital, lleva la presunción de autenticidad consigo. Esto trae aparejada, claro, solo por sí no, trae aparejada una obligación que tienen los abogados litigantes y es haber registrado su correo electrónico en la unidad de registro de abogados. Esto nos lleva a la siguiente afirmación. Si nosotros sabemos quién produjo el documento, de qué correo se produjo y quién lo recibió, como es la rama judicial, por sus correos que tiene que tener abierto, llamado ese fenómeno buzón electrónico de las entidades públicas. Entonces sabemos que hay un destinatario conocido, que hay un originador conocido, y eso es lo que le da la seguridad al documento. Por eso, por ese principio es que el gobierno dijo que los poderes no requerían de firma. Evidente, no requieren de firma. No importa que el gobierno no lo haya dicho, simplemente se está extendiendo la presunción de autenticidad a los poderes. Pero como somos algo legalistas, entonces el gobierno entendió que había que decirlo expresamente para que la gente entendiera que no es ningún problema que los poderes transmitidos por la red estén acompañados de la presunción de autenticidad. Entonces ahí queda claro con el artículo 5 del decreto ley 806. En el mismo sentido, pues no recordar los requisitos de la demanda no es el propósito del curso, sino decir que la demanda, la contestación, los memoriales, todo se puede recibir por medio de mensaje de datos. Y se exoneró también en el decreto 806 de presentar la copia de la demanda para el traslado a las partes. Ya no es necesario presentar copias, como si fuera necesario mandar varios correos. No, eso no es necesario. Pero sí se estableció una obligación consecuente con esa eliminación de las tales copias, en el sentido de que usted debe conseguir el correo electrónico de su presunta parte y enviarle, al igual que envía la demanda al juzgado, al igual de enviarle la demanda a la contraparte al correo con el cual su contraparte se identifica.
Y así debe hacerse con todos los memoriales. Entonces ahí ganamos un espacio muy grande en el derecho de defensa. Y le pone a la parte la obligación de explicarle al juez cómo adquirió el correo electrónico. Y hay varias formas para adquirir el correo electrónico, ya lo vamos a ver. Pero lo esencial en este momento, hasta ahora, en el momento de la conversación, es contarles que ya no hay copias, pero que se tiene la obligación de enviar las copias al correo electrónico de nuestro presunto demandado. Igual obligación pasa con los traslados, con los memoriales. Igual que se manda el memorial para el juzgado, al igual se envía para nuestra parte demandado o demandante según el caso. Y la presentación de la demanda también se le eliminan los requisitos de autenticación y todo eso que teníamos en el antiguo Código Judicial o Código de Procedimiento Civil, y hoy decimos que también se puede presentar sin mayores formalidades conforme al artículo 89 y el decreto 806. Entonces, estos cambios aparentemente sutiles pues dan una simplicidad al trámite, y esa simplicidad nos da tiempo, ganamos tiempo, y no quiere decir que se perdió algo del núcleo esencial del derecho de defensa. No, pienso que no se perdió, porque ya vamos a ver, quizá nos quede algún tiempo en estas 3 horas que vamos a estar con ustedes, de explicar cómo funciona lo del correo electrónico. Pero ahí se ganó muchísimo en simplicidad y en tiempos procesales. Claro, ganó el derecho de defensa también de todas las partes, porque a su vez la contraparte, mi contraparte, también tiene la obligación de mandar sus recursos, sus memoriales a mi correo, porque es correlativa a la obligación, es en doble sentido. Entonces ganamos todos en derecho de defensa con este procedimiento. En el mismo sentido se hace el traslado de la demanda, porque cuando se conteste la demanda, primero se manda la demanda al presunto demandado, y él, al contestarla, pues también debe enviar una copia por medio de mensaje de datos a quien lo demandó. Entonces todos esos artículos 91, 103 nos amarran bien la maleta para que ninguno quede suelto y todos quedemos con el deber y la obligación de hacer uso de los medios informáticos. También, naturalmente, que nos va a amarrar el decreto 806, las comunicaciones que dé el secretario o el juzgado. Entonces nos dice, las comunicaciones, oficios y despachos también saldrán por medio de mensajes de datos, obligación para el secretario. Y todas las oficinas públicas tienen la obligación de tener buzón electrónico. Por eso le insistimos a los despachos judiciales, perdónenme, señores abogados litigantes y procuraduría, pero esto nos sirve a todos, que los juzgados tienen la obligación de tener su buzón electrónico abierto 24/7. No vamos a pensar que solamente en las horas de atención al despacho del público, como si hubiera baranda física. Acuérdense, ya no tenemos baranda física, tenemos baranda digital. Entonces, todas las oficinas públicas, Procuraduría, Fiscalía, todo el mundo tiene que tener buzón electrónico. Si tiene buzón electrónico, está en la obligación de recibirnos también nuestros mensajes de datos como ciudadanos o como autoridades de la rama judicial. Estoy hablando en todo sentido. Ustedes comprenderán que es importante hablar del mundo interrelacionado con el Estado en general, con los ciudadanos. Por eso, en el tema de las firmas también es importante aclarar lo siguiente. El sistema judicial ya montó la firma electrónica para todos los servidores judiciales. Para los jueces. Pero veo la necesidad de que la firma electrónica también se establezca para los secretarios, porque las comunicaciones, los oficios y despachos, en general los firma es el secretario.
no los firma el juez únicamente firma la sentencia. Y hasta ahora la rama judicial, digo no hasta ahora en malo, sino ya la rama judicial estableció la firma para el juez. Entonces, en materia de firma tenemos ya firma digital para el juez. No requerimos firma para poderes ni demandas siempre y cuando, este detalle que les voy a decir es muy importante, siempre y cuando la demanda se envíe del correo del abogado y este abogado debió registrar ese mismo correo. Quiero llamar la atención es de que los abogados deben enviar sus demandas por el correo que registraron ante la Oficina de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura. Los veo en problemas si a algún abogado se le ocurre usar cualquier correo indistintamente para enviar las demandas. Eso no lo autorizó el decreto 806, es el correo que registró. Bien. En el mismo sentido vemos audiencias, diligencias, no hay mayor problema en aplicar el 109, 111, 122, en fin. Veo sí un gran debate que se está dando, yo no sé si el tiempo me lo permita, en materia del principio de inmediación y contradicción, sobre todo para la práctica de pruebas. Entonces ha habido mucha crítica al sistema digital sobre la aplicación del principio de inmediación, pero sea un principio de inmediación fuerte o sea un principio de inmediación débil, cualquiera de las escuelas que se escoja porque en la academia hay mucha explicación sobre este principio, pero fuera cual fuera el principio que se escoja, si es un principio fuerte o débil para el proceso, yo les concluyo desde lo práctico lo siguiente. El único que sabe si el testimonio es bueno tomarlo virtualmente o presencialmente es el juez, porque en muchos casos se resuelven sin la práctica de testimonios. Aún practicados, digo, se practica el testimonio y ya vamos a la valoración probatoria y no se toma en cuenta, porque el proceso se define por otros medios probatorios. Y más digitalmente hablando, que los medios probatorios que se aporten al proceso en forma digital deben ir acompañados de un dictamen pericial técnico digital o de un informe técnico digital o de un informe oficial o por lo menos de un testimonio especializado en materia informática. Siempre las pruebas digitales deben acompañarse al proceso de otras pruebas, sobre todo de perito o de testigo técnico o de informe oficial y debidamente rotulado, los CD rotulados con el programa que lo abre, qué contiene debe estar rotulado. No me imagino presentar un CD sin ninguna rotulación, totalmente en blanco, a un proceso, no lo imagino. Tiene que tener un rótulo e indicarle al juez por lo menos cómo se abre el proceso y qué contiene, porque puede ser excluido como prueba en el proceso penal o puede ser rechazado como prueba en el proceso que siga las líneas del Código General del Proceso. Eso en términos generales respecto de memoriales, audiencias. Acostúmbrense también a tener innovación, la letra I que manejamos hoy, de poder, por ejemplo, hacer una entrega de un inmueble vía digital. ¿Lo podremos hacer? Hace parte de la innovación. ¿Podremos hacer una inspección judicial en un proceso de pertenencia vía digital? Son temas todavía en discusión. ¿Podremos hacer un secuestro de un inmueble vía digital o de muebles vía digital? Pues bien, yo inicialmente pensaba que eso no se podía hacer, que se necesitaba aprehensión material y todas estas cosas que los profesores de Derecho Procesal enseñan aún en la libre. Pero hoy en día, conversando con los jueces, ellos me dicen, claro que puede haber diligencia de secuestro virtual, más aún en esta pandemia que se necesita el secuestro de los bienes para proceder a negociar con el acreedor las deudas. En fin, hay una cantidad de posibilidades insospechadas que los mismos jueces saben que se puede hacer sin, claro, la invitación mía no es a
a pasar por encima del principio de inmediación y contradicción. No, sin violar el principio de inmediación y contradicción. Ese es como el panorama para discutir a fondo, pero digamos que digitalmente, con la teoría de la equivalencia funcional, podemos hacer muchas cosas que ni siquiera nuestra imaginación sospechaba que se podía hacer. Eso hace parte de la innovación. Entonces ya tenemos un repaso de lo que es documento auténtico digital, del mensaje de datos. La notificación personal se puede hacer por medio del correo electrónico y el envío de mensaje de datos. Así lo autorizó el decreto 806. Entonces la recomendación hoy en día es que revisen el artículo 800, el decreto 806, y en el artículo octavo nos dice que se puede hacer la notificación personal por mensaje de datos siempre y cuando el receptor diga: recibí el correo, conozco el correo o de alguna manera esté enterado del tema. Ya me están dando aviso de que el tiempo se me está acercando y entonces trato de correr. Lo mismo, las notificaciones por estado y los traslados. La rama judicial abrió la página web con unos micrositios para que cada juzgado, por medio de su correo electrónico institucional, suba a la página web los estados que vaya produciendo diariamente y los traslados que se den en el proceso y cualquier otra noticia que necesite dar el juez a las partes. Eso me lleva a afirmarles de que si queremos dar el máximo de garantía de defensa, nosotros en el juzgado podremos tener un celular para dar información vía WhatsApp, por ejemplo. Entonces, no es que se conteste el celular y vaya a vivir un esclavo del celular, pero sí vía WhatsApp ir publicando los estados, que eso es mucha ayuda para los litigantes, o los traslados, en fin, o de acuerdo a la técnica que se vaya manejando a través de la página social, cualquiera que sea. No estoy hablando específicamente de una, cualquiera que sea, pero sí necesitamos que haya una comunicación muy fluida entre los abogados, entre los usuarios y el juzgado, porque es una garantía constitucional, es un derecho fundamental el derecho de defensa. Entonces, con esto dejo más o menos resumido el tema del Código General del Proceso. Les decía, tiene protección en el artículo 29, el artículo 209, entre otros, de la Constitución Nacional. Todo esto que acabamos de ver, explicadito, lo encuentran en la Ley 527 de 1999, o llamada Ley de Comercio Electrónico. Ya hablamos del origen internacional de las normas, de la aplicación directa de los tratados internacionales cada vez que haya un problema de interpretación para un caso concreto, de la autenticidad de los documentos, que esto nos permite la teoría de la equivalencia funcional, que fue la que adoptó la ONU para darle cabida al proceso judicial y los documentos negociales en general en el comercio internacional. La presunción de firma, teniendo en cuenta que se identifica el emisor de los documentos. La presunción de ser original para quien produzca el documento en vía digital. En fin. En el Código Procesal Administrativo pues hay mucho que hablar del punto. Entonces, respetuosamente, los invito al próximo miércoles y continuamos con estos puntos. Próximo miércoles vamos a terminar la parte normativa y vamos a hablar específicamente de los deberes que tienen los abogados litigantes para con el proceso digital. Y más que agradecerle a la escuela y a todos ustedes por acompañarme en estas sesiones, rogar por favor que me miren con mucha misericordia, porque estos temas son muy novedosos y todos estamos aprendiendo. Entonces, gracias por su asistencia. Va a acompañarlos enseguida nuestra directora, y con la participación que ustedes hicieron con respecto a las preguntas del foro, del chat que ustedes tienen a la vista. Entonces, los escucho, por favor.
Muchas gracias, doctor Peña, por tan didáctica y explicativa conferencia sobre el expediente digital. Vamos a entrar a un ciclo de preguntas que nos han hecho a través del chat y la primera se refiere, dice, además de las normas existentes, ¿se requieren otras para hacer uso de las tecnologías en la rama judicial? Como lo dije, no necesitamos normas adicionales. De pronto algo reglamentario, en cada institución pública sacarán algún reglamento por circular o, en fin, como para dar un poquito de más de seguridad jurídica o establecer las rutas de atención al usuario, que es una cosa que deben hacer todas las entidades públicas. La rama no está ajena a que saque esas rutas de atención al usuario. Pero en general, normativamente, después de que Colombia adhirió al tratado de la U de uva, I de iglesia y T de tetero, UIT, después de que Colombia adhirió a este tratado, de ahí para abajo no necesitamos normas. Claro, tenemos protección constitucional, como lo dijimos. Claro, tenemos ley estatutaria de administración de justicia. Claro, tenemos todos nuestros códigos procesales protegiendo la actividad digital. Luego la respuesta es no, no necesitamos normas y con toda confianza, cualquier autoridad, no solamente servidor judicial, sino cualquier autoridad representante del Estado puede hacer uso de las herramientas digitales, más hoy en vigencia del decreto 806 y la pandemia. Muy bien, doctor Peña, la segunda pregunta. ¿Las normas de archivística son de origen internacional? Ahí hay un tema de innovación y de madurar un poquito los conocimientos nuestros. Las normas de archivística son de origen internacional. Eso no es una ocurrencia del gobierno ni es una ocurrencia de este Estado. En todo el mundo debemos cumplir con las normas de archivística. Solamente para la próxima clase les dejo esta pregunta. ¿Cuántos árboles debemos derribar para tener una resma de papel en la oficina pública? Entonces, el mundo está preocupado en este momento desde el punto de vista ecológico, está preocupado desde el punto de vista de la chatarra que hay en el mundo, está preocupado desde el punto de vista de todos los desechos que hay en el planeta cerca de la Luna, satélites artificiales que ya no sirven, en fin. Entonces es un punto que nos debe interesar muchísimo, cómo vamos a archivar los documentos digitales que estamos produciendo actualmente. Luego, la ruta judicial debe incluir la gestión documental y el archivo digital. De ahí de que sea muy importante para el planeta, no solamente para Colombia ni la rama judicial, para el planeta, las normas de archivística. Muy bien, doctor. Tercera pregunta. ¿Cómo se deben identificar las personas en sus asuntos de comercio hoy? Pues increíblemente, pues yo me niego a creerlo, pero es así la realidad del mundo. Increíblemente, hoy cobró mayor valor el correo electrónico personal que el número de cédula de ciudadanía. Y fíjense ustedes que ya ni en los bancos le piden a uno la cédula, le piden datos aledaños o rodeando la identificación digital de las personas. Y el principal método de identificación digital hoy es el correo electrónico. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que un ser humano hace un negocio, la contraparte o el almacén no le va a pedir solamente su cédula, le va a decir su cédula y su correo electrónico. Hoy en todas partes va uno a comprar una panela y el de la tienda le dice a uno, por favor me deja su correo electrónico porque tiene una validez mucho mayor. Tan importante es que el domicilio de las personas hoy se está dando por la existencia de un correo electrónico. Y pasó el tema de residencia a un segundo plano. Ahí hay un tema muy interesante a discutir. La ubicuidad de las personas, la residencia de las personas es importante hoy desde el punto de vista procesal. Esa es otra pregunta que dejamos
para contestar esta pregunta. Definitivamente con el correo electrónico hay que identificarse uno. Muchas gracias, doctor Peña. Usted ha hecho hoy una intervención muy importante, toda vez que, como usted lo señalaba, la virtualidad llegó para quedarse y, como bien lo saben, el Consejo Superior viene trabajando desde hace 1 año y medio para lograr el tan anhelado expediente digital. Y esta es una oportunidad para prepararnos en ello. Sabemos que hay muchas preguntas al respecto, pero vamos a tener aquí el privilegio y el honor de tener nuevamente a nuestro formador, el magistrado Héctor Peña, para que nos siga dilucidando de manera didáctica todo este manejo, como usted decía, de la teoría de la equivalencia para el trámite del expediente. Usted decía, ya no hay baranda física, sino una baranda digital. Y nosotros hoy hemos innovado con el fondo de nuestras pantallas. Ustedes ven un aula y hay todavía una pizarra para significar que estamos transformándonos y pasando de lo físico, de la formación presencial a la formación virtual. Y desde luego que estas herramientas colaborativas de Office 365 como Teams, que es la que estamos usando desde el confinamiento, desde el pasado 31 de marzo, la escuela ha venido realizando 93 capacitaciones, conferencias online, es decir, con presencialidad asistida. Estas conferencias, una vez las editamos, las subimos al YouTube institucional de nuestra escuela judicial para consulta de todos. Vendrán y surgirán muchas preguntas y bastantes más conferencias sobre el tema para cuando ya esté establecido ese añorado expediente digital, pues todos podamos tener las herramientas, el conocimiento, el aprendizaje y la manera de utilización de estos entornos digitales para lograr este gran propósito del Consejo Superior de la Judicatura y tan pedido también por nuestra ciudadanía, que requiere cada vez más soluciones prontas, eficaces, probas de sus inquietudes, de sus procesos ante las distintas jurisdicciones. Quiero agradecer nuevamente al doctor su participación para adaptarnos a estas nuevas dinámicas de la labor jurisdiccional y también a las más de 1000 personas que se han interesado en esta conferencia, entre servidores judiciales y demás actores del sector justicia. Sabemos que aquí están defensores públicos, procuradores, litigantes, auxiliares de la justicia y, por supuesto, nuestros jueces y nuestros empleados judiciales interesados en aprender estas nuevas entornos digitales para optimizar nuestra labor. Finalmente, y a propósito de la temática y de la importancia del talento humano al servicio de nuestra rama judicial, quiero cerrar con una frase del escritor estadounidense Elbert Hubbard, que dice: una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.